Amada iglesia, ¿cómo están? Les bendigo en el nombre del Señor Jesús. Otra vez, otra jornada para poder dar una palabra de parte de nuestro Dios para bendecir nuestras vidas y también sus propias vidas. Vamos a iniciar con una oración para que el Señor sea guiando esta palabra que el Señor tiene preparada para nosotros. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, de que tú seas ministrando en esta hora, Señor, todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos de que tú estás, Señor, en control de nuestras vidas, Señor, en control de esta prédica, Señor. Y te pedimos, Señor, de que tú seas ministrando a través de tu Espíritu Santo, que nos seas enseñando, que nos seas guiando en lo que se va a dar a través de esta palabra y que lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, porque necesitamos mucho de ti, Señor, en este tiempo que podemos buscar de ti, en este tiempo que estamos quizás como encerrados, en cuarentena, pero buscando de tu presencia. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y porque eres bueno siempre, Señor. Bendecimos Israel, Señor, como siempre, Señor, como lo demanda tu palabra, Jerusalén, y que totalmente sea bendecida esta nación para la gloria de Dios nuestro Padre. La nación de Israel que tú escogiste, Señor, para asentar tu reino para cuando tú vengas, Señor, y coloques tu reino, tu gobierno en ese lugar, Señor, y de ese lugar a todas las naciones de la tierra, por lo que dice Apocalipsis. Gracias por Israel. Gracias, Señor, también por nuestra nación. Te pido, Señor, que nuestra nación se alinee contigo, que nos arrepintamos de nuestros pecados y busquemos más de ti, más de tu presencia, porque es lo que necesitamos para estos tiempos, ser hombres y mujeres en intimidad, guiados por el Espíritu Santo, para que seamos hombres y mujeres entendidos en los tiempos y en lo que tú nos estás llevando en este tiempo, Señor. Muchas gracias, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Voy a hablar acerca de vivir en el Espíritu. ¿Qué es lo que significa para nuestras vidas? ¿Qué es lo que tú esperas de cada uno de nosotros? Y que tu presencia, Señor, sea hablándonos a través del Espíritu Santo, quien va a ministrar sus corazones, sus espíritus, sus vidas, para ser de bendición. Les voy a pedir primeramente que podamos abrir la palabra en 1 Corintios, capítulo 2, verso 9 en adelante. 1 Corintios, capítulo 2, verso 9, más o menos 14 al 15. Vamos a estar leyendo en esta hora para ir entendiendo y aprendiendo un poco de la palabra. Antes voy a sentar unas bases. Nosotros, el Señor Dios, hizo un diseño tripartito siempre. Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. A nosotros Él también nos conformó de forma tripartita. A nosotros nos hizo con un espíritu, alma y cuerpo, ¿cierto? Espíritu, nosotros somos seres espirituales. Tengo que asentar esto primero para poder entender lo que Pablo aquí habló, lo que Pablo está dando a conocer y a entender a los que somos entendidos en lo que el Señor quiere para este tiempo. Somos espíritus todos nosotros que habitamos en este cuerpo y que tenemos un alma dentro. Y el Señor anhela, como se llama esta prédica, vivir en el Espíritu, que vivamos en el Espíritu, que nos movamos en el Espíritu, más que en la carne, más que en este mundo tan tangible, tan natural, que nos movamos en ese mundo espiritual que para nosotros es sobrenatural, pero que debiera ser natural para nosotros, movernos en lo natural de Dios. Eso yo le llamo moverse en lo natural de Dios, que para uno es sobrenatural, lo reitero, pero debiera ser algo habitual en nosotros. La iglesia primitiva, cuando nosotros leemos los Hechos de los Apóstoles, todos los milagros que ellos hacían por manos de los apóstoles, dice, sanaban enfermos, liberaban endemoniados, resucitaban muertos, hicieron tantas cosas maravillosas que uno queda sorprendido. Eso debiera ser algo natural
de esta iglesia, de usted que me está mirando, de nosotros como iglesia, de movernos tal como se movían estos hombres de Dios. ¿Se acuerdan de hacer un solo episodio de la Biblia cuando Pedro va caminando por el templo La Hermosa y dice que ve tirado ahí un paralítico que no se movía, no estaba paralítico, no podía moverse? Y dice que este hombre ni siquiera le pidió un milagro, le dijo, dame unas monedas, estaba pidiendo limosna. Y dice Pedro que él se acerca a él, estaba con el apóstol Juan, y dice, mire, y ellos iban hacia la oración, que eso es lo otro importante, eran hombres de oración. Por eso yo estoy infundiendo mucho la oración en nuestras vidas, que busquemos de Dios en los altares familiares, que los hombres nos levantemos de madrugada a orar. ¿Por qué? Porque estos eran hombres de oración. Y estos hombres, al ser de oración, dice que iban trayecto a la oración, pero llegó un momento en el cual Pedro se acerca a este hombre y le dice, mira, ¿sabes qué? Yo no tengo nada, no tengo plata, no tengo oro, no tengo posesión, nada. Pero mira, lo que yo tengo, te doy. Y lo toma de la mano con fe y le dice, levántate en el nombre de Jesús. Y ese hombre se incorporó inmediatamente y fue sano. ¿Por qué? Porque él sabía, él andaba en el Espíritu. Lo que tengo te doy, lo que tengo. ¿Quién es lo que tengo adentro? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tiene usted adentro? El Espíritu Santo. Debiera ser normal nosotros ver un paralítico y decirle, mira, ¿sabes qué? No tengo nada, pero lo que tengo te doy. Tengo el poder del Espíritu Santo en mí, porque yo me he reconciliado con el Señor, porque el Señor ha venido, yo me arrepentí un día y Él vino a vivir dentro de mí, y lo que tengo te doy. Ahora levántate, ahora sé sano, ahora si es ciego, recibe la vista. Entonces, nosotros debiera ser normal. Por eso asenté esto primero. Somos espíritus, nosotros. Porque nosotros nos conectamos, el espíritu mío de hombre se conecta con el espíritu de Dios. Y al conectarse con el espíritu de Dios, yo soy uno solo con Él. 1 Corintios 6, 17 dice, el que se ha unido al Señor, un espíritu es con Él. Un espíritu, no es un espíritu allá arriba y otro acá abajo diferente, no. Un solo espíritu soy con el Señor. Entonces todo lo que el Señor hizo aquí en la tierra, yo lo puedo hacer. El Señor Jesús dijo, mayores cosas de las que yo hice, ustedes harán. Y eso es todo por fe, por fe. Por fe creemos en el Señor, por fe nos movemos, por fe creemos en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo que ha depositado dentro de nosotros presencia de Dios, y esa presencia tiene que fluir, tiene que emanar de nosotros, tiene que brotar, tiene que salir esa presencia para bendición de otras personas. Vamos a ver acá lo que dice en 1 Corintios 2, verso 9 al 15. Ahora bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son, dice el Señor, las que Dios ha preparado para los que le aman. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Aquí cuando sale la palabra en mayúscula Espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Entonces el 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros mediante el Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo escudriña, escarba, eso significa escudriñar, escarbar hasta lo profundo de Dios. Y nos lo revela, como dice acá la palabra. El 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Ahí está hablando del espíritu mío, de hombre, lo que sale en minúscula. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así dice, tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Ahí está hablando del Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, decía Pablo.
lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Se da cuenta lo profundo que habla el apóstol Pablo aquí? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. No hablamos cosas de sabiduría humana, sino lo que el Señor nos dice de la sabiduría de Dios, nosotros hablamos, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice la palabra. El 14, pero el hombre natural, o sea, el hombre que no es convertido, el hombre que no es cristiano, cuando dice hombre, habla en sentido genérico, hombre y mujer. El hombre o las personas que no son convertidas aún, que son gente que habitan según los deseos de su carne en el mundo, dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él le son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién nos ayuda a discernir? El Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Se han de discernir espiritualmente. En cambio, el natural juzga todas las cosas. En cambio, el espiritual, dice. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Amén. Dios bendiga su palabra. Aquí el apóstol Pablo nos está enseñando un secreto, un misterio importante que sale aquí en la palabra. Dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios, el Padre, tiene preparadas. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Usted y yo le amamos al Señor. Pero dice que Él las reveló por el Espíritu de Dios a nosotros. Después dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del Espíritu, sino el Espíritu del hombre que mora en mí? Claro, mi Espíritu sabe todo de mí. Y se conecta con el Espíritu de Dios, ¿para qué? Para traer revelación. Y también se conecta mi Espíritu con el Espíritu de Dios, que se hace uno solo, como le dije recién, en 1 Corintios 6, 17, el Espíritu, el que se une al Señor es un Espíritu con Él. Entonces el Señor sabe todo de mí, todo. Lo bueno y lo malo. Mis actitudes buenas y mis actitudes malas. Las cosas que hago en la carne que no le agradan a Dios y las cosas que hago en el Espíritu que sí agradan a Dios. Quiero que podamos ver ahora Romanos 8, que puedan buscar en sus Biblias Romanos capítulo 8, del verso 1 en adelante. Romanos capítulo 8. Aquí lo más importante de que habla Pablo también aquí es que nosotros no enseñamos nada por sabiduría humana, dice. Porque no hemos recibido el espíritu del mundo, dice, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, no, sino por sabiduría divina a través del Espíritu Santo. Por eso yo siempre hago mucho hincapié, amados hermanos e iglesia de Jesucristo, en que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, no por nuestra mente, no por nuestros sentimientos. Que el Señor nos dio sentimientos, así es, pero no debemos ser gobernados por los sentimientos. Porque si somos gobernados por los sentimientos, somos como cualquier niño pequeño que dice la palabra, que somos llevados por cualquier doctrina, por cualquier viento, y cualquier cosa nos hace divagar. Cualquier cosa nos hace ir de un lugar en otro. Así no quiere el Señor que seamos, sino que seamos personas dirigidas por el Espíritu Santo de Dios. Y mire lo que dice en Romanos 8. Esto es importante, lo que dice la palabra en Romanos capítulo 8, del verso 1 al 9. Ahora pues, dice el apóstol Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús,
los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios, porque sale en mayúscula. Entonces dice que no hay ninguna condenación para ¿quiénes? Para los que andan en el Espíritu, conectados con Dios, conectados con Él, viviendo una vida en intimidad, siendo dirigidos por el Espíritu Santo. El 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. 2 leyes que estaban en contra nuestra, en contra suya. 2 leyes. La ley del pecado primero, por cuanto éramos débiles, dice, por cuanto todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Pero gracias a que vino el segundo Adán, porque éramos pecadores, ¿por qué? Por la ley. La ley condena. Igual que la ley natural, yo cometo un delito, la ley me condena y tengo que ir a la cárcel y estoy preso. Lo mismo nos pasaba a nosotros. Antes nosotros andábamos en la vanidad de nuestra mente, en la vanidad de nuestra carne, haciendo y satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Y éramos por ende esclavos del pecado, lo que dice acá la palabra. Éramos esclavos. Pero cuando vino Cristo a morar dentro de mí, Él vino a darnos libertad. Por eso la palabra dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará verdaderamente libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través mío. Él es el camino, Él es la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Somos libres porque Él nos vino a dar libertad del pecado, libertad de la enfermedad, libertad de lo que nos oprime. Y aparte, acá dice en el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Teníamos otra ley en contra nuestra, la muerte eterna. Eso era para nosotros, ese era nuestro fin. Pero vino el segundo Adán, Jesucristo, y Él vino a darnos libertad, pero aparte nos vino a dar vida y vida en abundancia. Y nos vino a deshacer las obras del diablo, porque el diablo viene a hurtar, matar y destruir. Más yo vine a deshacer las obras del diablo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tus finanzas, sobre tus hijos, imagínense. Todo eso vino a hacer el Señor. Y más encima nos da vida eterna. Vida eterna. Nosotros estábamos condenados a la muerte eterna por el pecado que moraba en nosotros, pero Él nos dio vida. El 3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. ¿Se da cuenta lo que dije recién? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, el Espíritu, la guía del Espíritu Santo, piensan en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, dice la palabra. El ocuparse de la carne es muerte, muerte espiritual para tu vida. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Te das cuenta? El Señor trae esa paz que el mundo no puede darnos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él nos vino a dar su paz, el shalom, que es el bienestar. Es la plenitud completa de Dios sobre nuestra vida, sobre nuestras vidas. Eso significa shalom. La paz sea en vosotros. Cuando Jesús saludaba shalom. Que todo el bienestar de mi Padre y del reino de Dios venga a tu vida, a tu familia. Eso es shalom. Por eso nosotros nos saludamos shalom. Shalom Adonai. Shalom significa la paz del Señor. Adonai significa que yo reconozco su señorío sobre mi vida. El ocuparse de la carne es muerte, más el ocuparse del Espíritu es vida
y paz. Vida eterna. El 7 dice, pero por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven su vida según la carne, satisfaciendo los deseos de la carne, no pueden agradar a Dios. Así dice la palabra. 9. Mas vosotros, así dice el Señor, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, la guía del Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. ¿Se da cuenta que es clara la palabra? Es clarito lo que explica aquí en Romanos 8. Me encanta esto porque Pablo entendió muy bien lo que es vivir en el Espíritu. No es estar levitando como algunos creen o siendo místicos. Hay una diferencia muy grande entre misticismo y espiritualidad. El Señor Jesús, cuando anduvo aquí en la tierra, Él era un hombre espiritual, no era místico. El místico anda siempre así, viendo demonios en todos lados. No, amada iglesia. El ser espiritual es andar conforme al Espíritu. ¿Qué significa eso? Todo lo que el Espíritu me guía a hacer aquí en la tierra, yo lo oigo y lo obedezco. Oigo lo que el Espíritu Santo, es la voz misma de Dios, porque aquí lo leímos en 1 Corintios 2:9, dice que escudriña hasta lo más profundo de Dios, cosas que ojo no vio ni oído yo, son las que tengo preparadas para los que me aman. Y dice, y nos las revela a nosotros, a los espirituales, no místicos, no gente que se cree espiritual y no lo es. Eso es misticismo. El espiritual escucha la voz de Dios y la efectúa aquí en la tierra, la ejecuta. Lo que sea que el Señor le diga, lo va a hacer. Si el Señor te quiere en otro trabajo, te va a decir, sal de este y métete en este, y uno tiene que ser obediente. Si el Señor dice, toma tal decisión con respecto a tu matrimonio, toma la decisión que el Señor nos está conduciendo, nos está guiando, porque el Señor sabe lo que es mejor para tu vida, lo que es mejor para mi vida. El Señor lo sabe, no nosotros. Nosotros no sabemos qué nos va a pasar mañana, si es que vamos a estar vivos, no sabemos. El Señor sí sabe. Y el Señor, como Él sabe todo de nosotros, sabe nuestro futuro, debemos hacerle caso a Él. Debemos ser guiados, gobernados por el Espíritu Santo. Y si el Señor en algún momento quedamos sin trabajo, le damos la gloria a Él y Él nos va a hacer elegir entre 2, 3, 4 trabajos y nos va a decir exactamente, elige esta empresa. Porque yo lo he vivido, yo lo he visto, personas que me han contado testimonio cómo el Señor los ha bendecido cuando ellos han orado y han pedido la guía del Espíritu y el Espíritu les dice claramente esto. Y ellos como matrimonio toman la decisión y el Señor los proyecta, los bendice. Entonces, con respecto a esto que estamos hablando, de ser guiados y de vivir en el Espíritu, como se llama esta prédica, debemos ser gobernados por el Espíritu. El Espíritu Santo es quien sabe y quien nos direcciona de la mejor manera, porque Él sabe lo que hay en el corazón de Dios y te lo va a revelar a tu corazón, a tu vida, a tu espíritu, para que tú agrades el corazón de papá, porque ese es nuestro fin, agradar el corazón del Padre. Quiero que podamos ver en Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, ¿cierto? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este es Satanás, ¿cierto? Príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros anduvimos o vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Por gracia somos salvos. Todo fue por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia, usted y yo somos salvos. Y tenemos el privilegio de vivir esta vida en el reino de Dios, un reino inconmovible, un reino imperecedero, un reino que no tiene fin. Fuimos parte y hechos de la familia celestial, de la Jerusalén celestial, la cual el Señor se va a casar con nosotros, pero todo es ¿para quiénes? Para los que viven en el Espíritu. Estas promesas, todo lo que le he dicho, todo lo que habla aquí en Corintios, en Efesios, y vamos a seguir viendo otros versículos, todo es para los que viven en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu. Amén. Veamos Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5, verso 16, 17, 18. Mire lo que dice el apóstol Pablo nuevamente. Digo pues, dice el apóstol, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. ¿Se da cuenta lo que dice Pablo? Digo pues, 16, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra la carne, mi carne está contra el Espíritu, no se llevan entre sí. Y el del Espíritu es contra la carne, y se oponen, para que no hagáis lo que quisiereis. Y miren lo que dice la palabra, el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Si somos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley, porque no hay ninguna condenación para los que andan en el Espíritu, decía Romanos 8. Y miren lo que dice el 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, decía Pablo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta? El 19 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Primero habla de todos los pecados sexuales. Adulterio, fornicación, inmundicia sexual, lascivia, todos pecados sexuales que atentan directamente contra el corazón de Dios. Estos pecados sexuales atentan directo contra el corazón de Dios. Y después habla de todos los pecados del alma, que son idolatría. Se supone uno de los mandamientos dice que no vamos a levantar falsas imágenes, que vamos a adorar. Idolatría, hechicería, enemistades, causar pleitos, celos, iras, contiendas contra otros, disensiones, herejías, imagínense, envidia, de ser envidioso, homicidios, matar a las personas, borracheras, orgías,
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican todo esto no van a heredar el reino de Dios. Si bien es cierto, a veces usted y yo cometemos algún pecado de mentira, de envidia, quizás de celos a veces, pero usted y yo tenemos la oportunidad de ir a la presencia, arrodillarnos delante del Señor, pedir perdón y decirle: Señor, perdóname por este pecado. No quiero volver a hacerlo. Y yo le pido perdón, le suplico al Señor su misericordia, su piedad sobre mi vida. ¿Y sabe qué? Dice la palabra que si yo confieso con mi boca mis pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda mi maldad. Él me perdona y me limpia. ¿Se da cuenta? Pero nosotros no es que practicamos esto. Acá dice claramente acerca de estas cosas las cuales os amonesto, dice Pablo, que los que practican, que lo que es practicar es algo habitual, que usted hace todos los días, habitualmente, semanalmente, mensualmente, usted todos los días, los 30 días del mes, usted lo hace. A eso se refiere: no heredarán el reino de los cielos. ¿Pero es por qué? Porque esta gente está pensando en las cosas de la carne, está haciendo las cosas de la carne. Nosotros no, dice el Señor, que no. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu de Dios, está en contra. No hagamos sufrir el corazón de papá. No hagamos sufrir el corazón de papá. Quiero que podamos ver un último versículo. Vamos a ver dos más. El de Romanos 8, 9. Volvamos a Romanos 8. Romanos, capítulo 8. El verso 9. Romanos, capítulo 8, verso 9 dice: Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Ves lo que dice Pablo aquí? Es impresionante e importantísimo esto. Dice: mas vosotros no vivís según la carne. Nosotros, usted y yo, que le hemos recibido al Señor, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, no debemos vivir según la carne. Eso está diciendo, usted y yo no debemos satisfacer los deseos de la carne. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y acá dice algo importante, coma: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y mire lo que dice acá, hay algo muy importante, lo que dice 2 de Corintios 13, 5 y 6. 2 de Corintios 13, 2 de Corintios 13, verso 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Es impresionante cuando yo leí esto hace unos años atrás, y uno tiene que ponerse a cuentas con el Señor. Porque mire lo que dice, fuerte la palabra que habla aquí el apóstol Pablo. 2 de Corintios 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos, dice el apóstol, si estáis en la fe. ¿Quién es la fe? ¿En quién hemos creído? Jesucristo, como el Señor de mi vida, el Kyrios, el amo absoluto, el soberano. Eso es Kyrios, Elohim, el creador de todo el cosmos del universo. Adonai, el señorío de Cristo sobre mi vida. Y miren lo que dice, examinaos a vosotros mismos, dice Pablo, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estén reprobados? Mas espero que conocierais que nosotros no estamos reprobados. Pero mire lo que dice, examinaos a ustedes mismos. Examinaos, dice el apóstol, si están en la fe.
Probaos a ustedes mismos, pruébense. ¿O no conocéis a vosotros mismos? ¿O no se conocen ustedes mismos? Está diciendo que Jesucristo está en ustedes, a menos que estén reprobados. Yo una vez prediqué acerca de ser aprobado delante del Señor y no tan solo usados. Es muy fácil ser usado por Dios, cualquiera. El Señor hasta usó un burro para hablarle a un profeta. El Señor va a hacer hablar las piedras, dice la palabra, para tratar de guiarnos y encaminarnos nuevamente en su camino. O sea, el Señor puede usar cualquier cosa, pero estar aprobado delante del Señor es otra cosa. El ser usado, como dije recién, es muy fácil, pero el ser aprobado, eso es lo difícil. Por eso Pablo le recomendaba a Timoteo: preséntate delante de tu Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Un siervo de Dios aprobado, un discípulo del Señor aprobado, una oveja del Señor aprobado delante del Padre, que no tiene de qué avergonzarse. Entonces aquí cuando dice el apóstol, examínense, pruébense a ustedes mismos, a ver si es que están en la fe, porque quizás no lo están, estaba diciendo acá a los corintios, porque los corintios era una iglesia maravillosa, prodigiosa, se movían señales, prodigios, era fantástica esta iglesia, pero esta iglesia se empezó a desviar en un momento, y se empezó a ir, por eso el apóstol Pablo aquí hablaba firme, y se empiezan a desviar con el cáncer de la iglesia que le llamo yo, que es el chismear, el hablar mal de otras personas. Eran personas con iras, con celos, eran personas que se metían unos con otros en fornicación, en adulterio. Entonces por eso él les tuvo que hablar firme, a ver si es que ustedes están en la fe. Y después le dice, a no ser que estén reprobados delante del Señor. Entonces el Señor nos habla a nosotros lo mismo hoy en día. Debemos estar aprobados delante de Él, no tan solo ser usados. Y yo puedo decir, el Señor me usa, sanamos a los enfermos, sí, puede ser. Y amén, aleluya, gloria a Dios por eso. Pero busquemos la aprobación del Padre antes que la admiración de la gente. De ser, el hermano es usado. No importa lo que la gente piense, lo que la gente me quiera admirar, no. A mí me interesa de que Dios me encuentre aprobado. Dios se deleite en mí. Se deleite. Así como yo me deleito en Él, que Él también se complazca de mi vida. Entonces debemos ser aprobados delante del Padre. Y el último versículo que también lo vimos, que es de 1 Corintios 2, 16. 1 Corintios 2, verso 16. La palabra dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? ¿Qué es tener la mente de Cristo? La mente de Cristo cree. ¿Usted cree que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, creyó en todo lo que el Padre le dijo? Amén. ¿Usted cree que la mente de Cristo escuchaba Cristo lo que Dios le decía que hiciera? Amén. Tener la mente de Cristo es ver, porque el Señor Jesús lo decía, yo todo lo que veo hacer al Padre, eso hago. Todo lo que oigo, lo que el Padre me dice que haga, eso hago, decía el Señor. Entonces, el tener la mente de Cristo es que 5 panes y 2 peces alimentan a más de 15.000 personas, porque eran 5.000 solo los hombres en pie. Contando a todas las mujeres y los niños, eran más de 15.000, 17.000 personas. 5 panes y 2 peces alimentan a más de 15.000 personas. Eso es tener la mente de Cristo. Es creer en las promesas del Padre que tiene para mi vida.
La mente de Cristo es conectarme con el Espíritu de Dios y escudriñar hasta lo profundo de Dios, y me lo revela mi vida. Y todo eso que sale en la palabra, que lo dijo el profeta, cosas que ojo no vio, que oído no oyó, son las que yo tengo preparadas para los que me aman. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Clama, clama a mí en el Espíritu, conéctate conmigo en el Espíritu. Así dice, clama a mí y yo te responderé y te haré saber cosas que otros no van a saber. Porque tú te estás conectando conmigo, dice el Señor. Debemos conectarnos con Él, debemos tener ese lazo, esa intimidad con el Padre, esa búsqueda con Él. Eso es lo que el Señor anhela, eso es lo que el Señor busca. Que nuestra mente ya no vive, cuando uno tiene la mente de Cristo, ya no vivo según la carne, sino según el Espíritu Santo de Dios. Lo que Él me dice que haga, yo hago. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta palabra que tú nos has entregado en esta hora, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque esta palabra yo sé que ha calado profundo en nuestros corazones, Señor, para ser de bendición para mis hermanos que están escuchando, Señor. Yo los bendigo a cada uno de ellos, pero te pido que aprendamos todos a vivir en el Espíritu, en lo que tú anhelas, en lo que tú deseas para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros hijos, que podamos estar conectados de tal manera contigo, Señor, de que tú nos instruyas, de que tú nos capacites, de que tú nos equipes y nos guíes en la senda correcta, en lo que está en tu corazón, y que nos encontremos aprobados delante de tu presencia. Gracias, papá. Gracias, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos toda la alabanza, porque solo tú te la mereces, desde ahora y para siempre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre.